El misterio de José, de el padre María Dominique Philippe, fundador de los Hermanos de San Juan. Esta es una versión no revisada hecha por los Hermanos de San Juan. Hoy en día, más que nunca, sin duda, tenemos la necesidad de un aspecto teológico sobre San José, de ese hombre justo que termina la antigua alianza y de quien Dios se vale de una manera tan sorprendente para realizar la nueva alianza. San José, en efecto, según la economía divina, tiene un lugar único, fundamental y muy escondido. La Iglesia, en su devoción por San José, especialmente en las letanías que le dirige, lo invoca como Padre de los Patriarcas. Reconoce un lazo entre los patriarcas y San José. No es precisamente lo que el Evangelio de San Mateo nos revela cuando nos comunica el libro Los orígenes de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Evangelio comienza con Abraham para terminar en José, el esposo de María, de quien nació Jesús, a quien llamamos Cristo. Y en el Evangelio de San Lucas, José es igualmente ligado a Adán, hijo de Dios. No es suficiente ligarlo a Abraham, es necesario relacionarlo con Adán, puesto que la alianza con él es radical. José es, pues, aquel que regresa, en la economía divina, Jesús a Abraham, y, aún más radicalmente, el que a través de toda la historia humana relaciona a Jesús con Adán. Esto es lo que hay que descubrir para tener realmente una consideración teológica sobre José, para tener el concepto de Dios sobre este hombre justo. Es necesario descubrir este lazo único, querido por Dios, entre José y los patriarcas, e igualmente entre José y Adán. Como Adán es el punto de partida de la alianza de Dios con los hombres, entre comillas, los benjamines en la gran familia de Dios, Creador y Padre, como son los patriarcas en la fe de la promesa, el punto de partida de una nueva alianza. José también es el punto de partida en la fe de una manera totalmente diferente, de una pobreza y un despojamiento extraordinario. Ya lo veremos, de la alianza por excelencia de Dios con el hombre. Esta alianza es una terminación de la alianza con Abraham y una reanudación radical de todo lo que ha precedido. Después de que Adán fue arrojado del Edén, José fue escogido por Dios para ser el esposo de María, en quien la nueva alianza va a realizarse por obra del Espíritu Santo. Así se convierte en el padre de aquel que es él mismo la nueva alianza. Alianza que es a la vez la culminación y una reanudación radical de todo. José, por María, está ligado a la vez con Abraham y con Adán. Comprendemos, pues, que cuando estamos en presencia de una gran crisis, cuando se vive en el interior mismo de la Iglesia, temblores apocalípticos, entre comillas, es bueno para discernir mejor en el misterio de la Iglesia, fruto de la nueva alianza, lo que es querido por Dios como absolutamente necesario y que nadie puede suprimir, de lo que al contrario es la obra de los hombres. Regresar a la fuente, al punto de partida de esta nueva alianza, ahí es donde el misterio de José nos es dado. Allí se impone a nuestra consideración de creyente. Igualmente, no podemos comprender nada divinamente de la historia de los hombres si no vemos a Adán. Así como tampoco podemos comprender nada del misterio de Israel si no consideramos la fe de Abraham. Tampoco podemos comprender nada del desarrollo de la Iglesia si no consideramos el misterio de Jesús. Es el Espíritu Santo mismo que lo ha querido así,
nos lo demuestra desde el punto de partida del Evangelio de Mateo y de Lucas. No reclama toda crisis comunitaria o personal. Ese es quizá su significado profundo, por lo que Dios la permite, para ser superada verdaderamente con inteligencia y amor. Un regreso al origen, un regreso a lo que ha sido escogido y querido desde el punto de partida. Gracias a este regreso, podemos adquirir una visión más clara de la intención profunda, de la finalidad profunda de tal vocación comunitaria, de tal vocación personal. Este retorno no es un retorno histórico hacia atrás, no consiste en volver a vivir lo que se ha vivido antes. Es un regreso a la fuente para descubrir ahí lo que es lo esencial, lo que es el alma, la inspiración, la intención propia. Un retorno atrás a nivel histórico, sociológico, un regreso en que lamentamos y copiamos lo que se hizo antes, es siempre algo que se materializa, pues no podemos lamentar ni copiar sino el comportamiento exterior del hombre y de la comunidad. Al contrario, el regreso hacia la fuente, con el objeto de detectar lo esencial, es lo que debe dar un nuevo impulso de vida y de amor. Entonces comprenderemos por qué el Espíritu Santo pide a la Iglesia actual considerar de una manera muy especial el misterio de José, para tratar de descubrir en ese misterio una luz que permita lanzarse con un nuevo impulso de vida y de amor. Tratamos de esbozar aquí los aspectos esenciales de una teología de San José. Para eso volvemos primero a los textos del Evangelio, que nos hablan de él leyéndolo bajo la luz de la tradición de la Iglesia. Capítulo 1. José, hijo de David, esposo de María. Estos son los dos títulos de nobleza de José. Es de la casa y de la descendencia de David, y María le es prometida en matrimonio. Es de esta manera que el Evangelio de Mateo y de Lucas nos lo presenta. No sabemos nada de su vida anterior. Nos dice que su padre se llamaba Jacob, y que éste era hijo de Matán. Pero de este Jacob y de este Matán no sabemos nada. José es de la descendencia de David. Por eso, cuando el censo de todo el mundo, prescrito por César Augusto, debe subir a la aldea de Nazaret en Galilea, a la aldea de David, que se llama Belén, en Judea, y María su esposa debe acompañarlo. Este es el arraigo de José con el pueblo de Israel. ¿Quién era David? Benjamín de Jesé el betelmita. David fue escogido por el Señor porque él no juzga como los hombres que ven lo que les salta a los ojos. El Señor ve el corazón. Capaz de calmar con la cítara los arrebatos de Saúl, David es también quien se ofrece para luchar contra Goliat con su honda y lo mata. Amigo íntimo de Jonatán, hijo de Saúl, David se casa con Mical, hija de Saúl, y es perseguido por el odio y los celos de este último. Pero David es también el rey que, seducido por Betsabé, no duda en hacer morir a Urías, su marido, para desposarla. Sin embargo, a pesar de esta falta que David expiará profundamente a través de la revuelta y la muerte de su hijo Absalón, el Señor continúa bendiciéndolo, dándole por Betsabé, después de un primer hijo muerto, un segundo hijo, Salomón, del que se nos dice que Yahvé lo amaba. Es de esta línea que José nació. El eclesiástico, proclamando la grandeza de David, dirá: como se toma la grasa para el sacrificio de comunión, así David fue escogido entre los israelitas. El Señor le concedió una alianza real, un trono glorioso en Israel.
Si José es hijo de David, de descendencia real, su título nuevo y personal es de ser esposo de María. La Escritura no nos dice nada del encuentro de José y de María, como la ha descubierto y amado José. ¿Cómo ha aceptado María que él la escoja para su prometida? ¿Cómo ella ha aceptado ser para él prometida? Este encuentro providencial querido por Dios se inscribe evidentemente en las costumbres del tiempo. El Espíritu Santo no ha trastornado las costumbres, se ha servido de ellas de una manera única para permitir entre José y María una verdadera elección personal de amor recíproco. Se escogieron libremente, amando y descubriendo en este encuentro la acción providencial de Dios sobre cada uno de ellos. No hay dos criaturas humanas que se hubieran encontrado con una profundidad tan grande, en una tal simplicidad y una tal intensidad de amor ante todo divino, sin que sea por lo tanto destruido el amor humano. Santo Tomás no duda en decir que entre José y María hubo un verdadero matrimonio, porque hubo entre ellos una unión indivisible de las almas. Si ponemos cuidado a la pregunta de María al ángel Gabriel cuando le anuncia que tendrá un hijo, el Hijo del Altísimo, ¿cómo podrá ser esto puesto que no conozco hombre? Nos lleva a, con ciertos padres de la Iglesia y ciertos teólogos de la Edad Media, descubrir que María debía haberse consagrado totalmente a Dios mucho antes de su encuentro con José, pero que esta consagración permanecía escondida. María no había podido consagrarse así sino bajo el soplo del Espíritu Santo, en un total abandono a la voluntad del Padre, sin haber solicitado consejo a nadie. Además, nosotros que hemos recibido el misterio de la Inmaculada Concepción, podemos, a diferencia de los padres y los teólogos a quienes este misterio no había sido aún revelado, reconocer en esta consagración de María como su primera respuesta personal a la gracia totalmente gratuita de la Inmaculada Concepción. Esta respuesta se realiza en la oscuridad de la fe. María, en efecto, no conocía el privilegio único del amor de Dios por ella, pero bajo la acción del Espíritu Santo responde entregándose totalmente para que Dios la envuelva más profundamente aún en su misericordia previamente. Este don personal de María a Dios, José por él mismo no puede conocerlo, pero a partir del instante en que escogió a María amándola, María no podía aceptar esa elección y responder a ella sino comunicando a José su secreto, diciéndole que se sometía totalmente al beneplácito de Dios sobre ella, para tomarla como esposa. José debía respetar este abandono radical de María hacia su padre, escogiéndola como esposa. Debía vivir el mismo misterio del abandono y de entrega total de toda su vida en las manos del Padre, convirtiéndose en su esposo. Él desposaba la obra del Espíritu de Dios en ella. Vivía de su secreto, el secreto que la unía tan personalmente a su Padre. Esta es la primera compartición que funda este amor de amistad tan divino y tan fuerte, tan único. Toda la antigua alianza, desde Abraham hasta José, y más fundamentalmente aún toda la alianza de Dios con el hombre, florece en esta unión, en esta elección de predilección, en este amor mutuo. Ni José ni María no pueden saber lo que esta unión representa en la economía divina. Saben en lo más íntimo de su fe y de su conciencia de creyentes, de justos, creyentes de Dios, que Dios les pide amarse. Se alegran de responder a este llamado divino y humano y se someten totalmente al beneplácito de su Dios.